Bienvenidos de regreso a Diálogos por la Democracia. Es un gusto tenerlo con nosotros. Aquí tenemos una invitada muy apreciada, una gran amiga universitaria que también vamos a estar prestando pronto al servicio público. Rosaura Ruiz, un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias por invitarme, John. Al contrario, déjame leer un poco de la amplia trayectoria de Rosaura, que es un honor tenerla con nosotros. Rosaura es miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, el máximo órgano de la UNAM, y ella es de la UNAM desde hace décadas, desde la Prepa 4, ha estado dentro de la UNAM. Estuve en el 68. En el 68, por supuesto, activista, una mujer muy consciente y también muy estudiada, doctorada en biología, ha estudiado su postdoctorado también en la Universidad de California. Ella es miembro y fundadora de la Red Internacional de Historia de la Biología y de la Evolución. Ha sido miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y además presidenta, la primera mujer presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, y muy pronto va a ir al gobierno de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum, que estuvo aquí con nosotros también exponiendo sus propuestas. Ella va a ser la nueva secretaria de Educación y Tecnología, ¿no? Las dos secretarías de Ciencia y Tecnología, las dos secretarías se van a unir. Bueno, antes de llegar a lo más duro de las políticas públicas, platícanos un poco de ti, Rosaura, tantos años en la UNAM. ¿Hay futuro todavía para la UNAM o ya es una institución ahí del siglo XX? ¿O cómo la ves? Me pones una pregunta muy facilita, porque yo en general amo la educación pública. Evidentemente conozco más a la UNAM y he hecho aquí mi vida desde adolescente, desde la preparatoria 4, donde también estuvieron el exrector José Narro y el actual rector Graue. Mucha gente de la Prepa 4. ¿De la Recre, en la prepa? No nos conocíamos más que de vista, pero ahí estuvimos los tres, también José Franco, que es el director del Foro Científico Consultivo. Mucha gente de la Prepa 4 ha tenido puestos en la universidad. Pero te decía que yo soy una defensora, admiradora de la universidad pública. A mí me parece que el papel de las universidades en el país ha sido fundamental. Y claro, la UNAM pues es el alma mater de las demás universidades públicas. Las demás universidades surgieron posteriores a la Universidad Nacional y tuvieron sus modelos, al menos los iniciales, tomados de la UNAM. Y la UNAM sigue siendo un poco la cabeza del sector en el sentido de siempre estamos en todas las comisiones en donde están todas las universidades. Bueno, por supuesto en ANUYES, la UNAM juega un papel importante, junto con las demás instituciones de educación, ahí sí, públicas y privadas. Pero te decía, a mí me parece el papel que ha jugado la UNAM en el desarrollo del país fundamental. No se entendería cómo es México si no es con su universidad, pero también con el Instituto Politécnico o con la UAM o con la Universidad de Guadalajara. Pero en general las universidades tienen este papel de formar a toda la gente preparada, especializada que requiere el país. Así se iniciaron, así continúan y te aseguro que así van a continuar, con las modificaciones necesarias en cada etapa. No es lo mismo la UNAM ahora, la Universidad Nacional y Autónoma, que la Universidad Pontificia, que es un antecedente nuestro, o que la Universidad Nacional, antes de ser autónoma. En fin, hay modificaciones, por supuesto, hay actualizaciones, pero las universidades son una institución fundamental para el desarrollo, para la mejora de las condiciones de toda la humanidad, ¿no? Sí, en particular en México tenemos esta gran tradición de las universidades públicas, de la cual la UNAM forma parte. En los Estados Unidos, por ejemplo, también hay grandes universidades, pero una gran parte de ellos, por ejemplo, hay una prioridad, me atrevería a decir, a la educación privada, ¿no? Yale, Harvard, Stanford, escuelas más elitistas, carísimas, hacen un buen trabajo, sí, muy bueno, pero no tienen la misma función de movilidad social, de proyección y de ser la universidad de la nación, yo creo que es tan fuerte. Ese punto es central. La función de la universidad en México es distinta. No es solo formar a los grandes especialistas, también tiene un carácter social. Eso. Y bueno, la UNAM representa ese interés por lo social. Desde las ciencias, la tecnología, las humanidades, la UNAM significa eso, responder a las necesidades de la sociedad. Y al servicio público, ahora hay una gran oportunidad tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional de empezar a cumplir
los viejos anhelos de la comunidad científica, y eso incluye desde luego ciencias sociales, humanidades, para un desarrollo con base en la tecnología. Incluso este miércoles se va a presentar por nuestro rector Graue un documento al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que se llama, es la Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación, donde tú participaste de manera muy destacada. ¿Cuáles son algunas de las líneas generales que se van a presentar miércoles? Primero déjame decirte que las universidades, particularmente las universidades públicas, siempre hemos contribuido con los diferentes gobiernos, tanto con el federal como con los estatales, siempre, no es que ahora vayamos a empezar, siempre se ha hecho. Por supuesto. Yo creo que es un momento distinto, con un gobierno que está planteando cambios muy importantes, eso sería lo que yo distinguiría, con un gobierno con una legitimidad tremenda que ganó con un voto avasallador, con una participación muy grande, con un interés de la gente por los proyectos que se están presentando, y esto da un cambio, sin duda, un cambio muy esperado, por lo menos para mí, desde el 68. Claro, seguramente otra gente lo esperaba antes. Es una continuidad de las luchas de 50 años. 50 años en que hubiera una elección legítima, libre, etcétera. Bueno, eso es muy importante, y eso también a las universidades les da una responsabilidad central. Fíjate que te comento en un segundo sobre la agenda, pero te puedo decir desde ahora que las universidades están volcando en apoyo al gobierno, o sea, están clarísimas de que pueden contribuir, porque es en las instituciones de educación superior donde se ha producido la principal parte de conocimiento científico, humanístico, artístico, tecnológico de este país, y están clarísimas, y lo han señalado en diferentes oportunidades, en tratar de contribuir con el gobierno a decidir políticas públicas que logren lo que tanto hemos anhelado, una mayor justicia social, que haya mayor equidad, que haya un respeto a los derechos de mujeres, hombres, niños, niñas, etcétera, y creo que esto es fundamental. Ahora, respecto a la agenda tiene que ver sobre todo con el trabajo del CONACYT, de las instituciones de educación superior públicas y privadas que hacen ciencia en todos sus sentidos, y por supuesto humanidades, filosofía, todas las disciplinas del conocimiento, digamos. Y esta agenda se empezó en el sexenio pasado, la agenda la encabezó anteriormente el doctor Narro. Claro. Se convocó a instituciones de todo el país, a todas las instituciones de educación, a través de ANUYES, y también a nivel individual. Se convocó al propio CONACYT, a empresas, para entre todos plantear qué requiere México de la ciencia que se hace, la ciencia en el sentido amplio que señalé, en todas las instituciones donde se desarrolla este tipo de actividad. Cómo organizarla mejor, cómo lograr que tengan todas las instituciones mejores presupuestos, cómo lograr que se alcance el planteamiento de UNESCO, que no es que se les ocurrió que el 1% del Producto Interno Bruto es lo mínimo que puede desarrollar que puede invertir un país para lograr un punto de despegue realmente de la ciencia. ¿Cuánto invierte hoy el gobierno mexicano? Mira, yo creo, los datos oficiales son hasta de 0.5. Yo tengo mis dudas en cálculos que hemos hecho en grupos de trabajo de las universidades, y pensamos que más o menos es del 0.4, o sea, menos de la mitad de lo que se ha recomendado. Sí. Y entonces ahí están las actividades más importantes que planteamos entre todos. Es muy importante que se entienda que esta agenda la están presentando el Foro Consultivo, el Foro Consultivo del SNI. Sí, el Foro Consultivo del CONACYT. Sí, las universidades más importantes del país. Entonces es algo que se le presenta al gobierno directamente a nuestro presidente electo, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que él con su equipo analicen esta agenda, me imagino también con ANUYES, también con las universidades, para tomar una decisión de cuál es la vía para que haya un mucho mayor desarrollo en esas disciplinas que beneficie a México y al mundo, porque tú sabes que la producción de conocimiento
beneficia a todo el mundo, no nada más a donde se produce, ¿no? Sí, seguramente estará muy bien recibida por la doctora Elena Alves Bulla, que estuvo aquí la semana pasada, que justamente hablaba de temas muy similares a las tuyas. Sí, es mi compañera, ella también es también bióloga es de la Facultad de va a tener que Ciencias. pasar al otro lado también. Claro. Va a ser... sí, trabajaremos juntas en muchas cosas. Claro, ella es la cabeza de sector de CONACYT, ¿será? CONACYT, y yo de la Secretaría en la Ciudad de México. Tiene con la Ciudad de México. Pero bueno, en la Ciudad de México se encuentran las instituciones más importantes que tienen que ver con este tema. Entonces, es muy lógico que trabajemos juntas en muchos temas, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Pues vamos a ir un breve corte y regresamos a hablar sobre tu gran trabajo específico en la Ciudad de México con Rosaura Ruiz. No te vayas. Aquí estamos de regreso en Diálogos por la Democracia con la doctora Rosaura Ruiz. Un gusto, un honor tenerte, Rosaura, aquí en este espacio. Gracias, John. En la primera mitad estamos hablando de temas muy generales, pero ya quiero entrar en materia del el próximo trabajo, gran responsabilidad que va a tener Rosaura junto con Claudia Sheinbaum, que va a ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México, primera jefa de gobierno después de esta constitución, primera jefa mujer electa y además ya con una nueva constitución, o sea, la Ciudad de México, ya no es Distrito Federal. Ajá. Y tú vas a ser secretaria de Educación y también de Ciencia y Tecnología. Sí. Entonces, eso aborda muchos ámbitos. Bueno, un primer punto es que la descentralización educativa todavía no es una realidad, ¿no? Todavía las escuelas primarias y toda la educación básica depende de lo federal. Sí. Así que tu papel en esa materia va a ser de apoyar y fomentar la educación de los alumnos, de los niños, pero no estar directamente a cargo de las escuelas, si no me equivoco. A ver, platícame un poco de cómo está esa situación. Mira, efectivamente la educación básica, o sea, desde los niños pequeñitos de mes y medio que entran ya a los CENDIs, a las escuelas para bebés, hasta 6 años que la educación preescolar, la primaria y la secundaria, dependen del gobierno federal, o sea, dependen de la SEP directamente. El gobierno de la Ciudad de México ahora tiene programas de atención, diferentes programas de atención académica, digamos, a la Secretaría de Educación Pública en respecto a este sector que de alguna manera también le corresponde a la Ciudad de México, pero la administración, el gobierno de las escuelas, todo lo lleva la Secretaría de Educación Pública. ¿Pero qué tipo de programas vas a impulsar ahí o existen actualmente en esa materia? Existen, pero a mí me interesa mucho colaborar bueno, en este caso con el nuevo secretario de Educación Pública, con el licenciado Esteban Moctezuma, en la parte académica. O sea, la parte administrativa de cómo se lleve se irá discutiendo, se irá viendo que pase a ser una responsabilidad del gobierno de la ciudad, pero desde ya me gustaría contribuir a lo que es la experticia mía, que es lo académico. Claro. A mí me parece muy importante que fortalezcamos la formación de los profesores. Hemos visto, yo trabajo particularmente como académica, en formación de profesores de ciencias, pero también he contribuido a formar profesores de otras áreas, de filosofía o de lenguas, porque tengo un equipo en la Facultad de Ciencias que trabajamos con la Secretaría de Educación Pública desde hace muchos años en el fortalecimiento de la formación de los profesores. De manera que ahora yo tendría la oportunidad de poner en práctica muchos de los trabajos que hemos hecho los investigadores que colaboran conmigo y de muchísimos que trabajan en la UNAM y otras instituciones de educación superior. Una parte relevante que hemos visto es que hay algunas disciplinas que tienen un cierto rezago, particularmente las matemáticas. Las matemáticas son un problema en todo el mundo, no nada más en México. No a todo mundo le atraen, le gustan, disfruta el aprender matemáticas, pero sin duda, junto con la lengua dependiendo de cada país, por supuesto, es fundamental para el desarrollo de niños y niñas. Entonces, exactamente. Entonces, la adquisición de un pensamiento matemático, de un pensamiento crítico, es fundamental en el desarrollo de los educandos. Entonces, es un área de oportunidad para fomentar Mira, hay pruebas nacionales e internacionales que muestran
que en México hay un rezago en este campo, tanto en el manejo del lenguaje, particularmente lo que se ha estudiado es los niños que hablan español. Tendríamos también que ver a los que tienen otras lenguas maternas. Claro, se puede incluso enseñar matemática en otros idiomas. Se tiene que hacer, pero te decía, hay un rezago en cuanto al manejo del lenguaje, de su lengua materna y de las matemáticas. En las otras disciplinas también pues, podemos mejorar muchísimo en las demás ciencias, en la biología, la física, la química, en las ciencias sociales, en la filosofía, que me parece sumamente importante para la formación de niños y niñas, pero sí creo que esta parte de la lengua materna y la matemática es fundamental empezar de inmediato, porque además hay mucho trabajo del Instituto Politécnico Nacional, del CINVESTAB, de la UNAM, aquí en la ciudad, hay mucho trabajo para lograr que haya una mejora notable. Yo te puedo decir, por ejemplo, para que conozcas algunos datos y la gente que nos ve, en el terreno de las matemáticas, 53% de niñas y niños que terminan la secundaria, por ejemplo, 53% están en el nivel de mayor rezago. Y solamente aproximadamente 9% de niños y niñas de tercero de secundaria están en el nivel adecuado. Realmente dominan la matemática. Que les corresponde evidentemente a esa edad. Entonces, estos datos son muy graves. Sí, muy porque fuertes. se requiere que la gente conozca estas temáticas para que haya más desarrollo científico, para que haya desarrollo tecnológico. Cualquier tecnología moderna requiere de matemáticas. Claro. No tenemos aviones, no tenemos autos, no tenemos celulares, no tenemos computadoras, sino tenemos gente que a través de su manejo de la tecnología con un conocimiento profundo de la matemática, logra este tipo de avances. Pues tú estás hablando de contenidos, es una lógica muy distinta al como planteó la reforma educativa del gobierno anterior, que lo de los contenidos venía como casi al margen y al final, y ellos venían directamente sobre los maestros, y tú estás invirtiendo las prioridades, vamos a meter los contenidos, mejorar los contenidos para que haya calidad educativa en la educación pública. Y ponernos de acuerdo con los maestros, pues, evidentemente. Ellos, no tengo la menor duda, tienen grandes capacidades pedagógicas, ellos están preparados para ello, tienen experiencia, algunos tienen muchos años trabajando en educación, de manera que hay que tomar en cuenta, pero también tenemos en conjunto con ellos que determinar en dónde requieren ellos mismos fortalecer su formación. Porque yo he trabajar revisado con los maestros en lugar de echarles la culpa, ¿no? Sí, por supuesto. Primero vamos a trabajar con ellos y la evaluación siempre será importante, pero siempre primero buscando objetivos comunes. Para los maestros y para los padres de familia y para los niños y para nosotros, lo fundamental es que tengan el aprendizaje de las diferentes disciplinas de la manera más adecuada, que los capacite para la vida moderna. O sea, excelente. Ellos, y al otro nivel, al nivel universitario, también van a haber más escuelas, más oportunidades. Qué bueno que me preguntes. ¿O cuál es tu visión en ese ámbito? Quiero que me preguntes porque mientras he trabajado en enseñanza sobre todo para los maestros, no tanto para los niños directamente, sino para los maestros, realmente mi experticia, digamos, es en educación media y superior. Entonces, ahí sí te puedo decir que particularmente en la agenda que mencionabas antes, ahí hubo un grupo que me tocó coordinar donde hablábamos de cómo mejorar la calidad de las instituciones de educación superior en México. Es fundamental siempre estar mejorando. Cualquier tema que tú me digas de la vida humana puede realizarse de una manera mejor si lo analizamos y buscamos cómo lo adecuamos a los tiempos actuales, cómo se han modificado las disciplinas, cómo se ha modificado inclusive, por ejemplo, la propia formación de los profesores. Hoy, los profesores de educación superior normalmente se recomienda, deben tener un doctorado. Si tú vas a formar personas que van a hacer una licenciatura, está bien que tú tengas una preparación mayor y entonces se busca que un mayor número de los profesores de licenciaturas o de posgrados en las diferentes universidades del país tengan un doctorado. Y sí necesitamos, evidentemente, como
lo ha señalado los propios rectores y también el presidente electo, necesitamos ampliar la matrícula. Claro. Necesitamos también tener más recursos porque no podemos simplemente aumentar la matrícula si no existen los profesores formados, si no existen los laboratorios, si no existen las bibliotecas, etcétera. Entonces, sí estamos haciendo un énfasis ahí. Te decía que en la agenda se menciona este punto porque se señala que si queremos que haya mayor productividad científica en México, que haya más ciencia y tecnología para mejorar la salud, para proteger al medio ambiente, para conservarlo al mismo tiempo que lo podemos explotar, necesitamos más expertos. Entonces, ¿van a ampliar la matrícula de la UASM, supongo, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, o se van a crear otras? Hay también estas escuelas universitarias que se crearon con recursos de Morena que están aquí. Las escuelas universitarias no dependen de la Secretaría local que yo encabezaría. Las escuelas universitarias dependen del gobierno federal. Del gobierno federal, que Raquel Sosa va a estar aquí también, universitaria de la UNAM. Sí, también estaría muy bien que la invitaras. Sí, claro. Es una mujer que ha tenido un papel importante en estos temas. Yo creo que lo que tenemos que hacer aquí, particularmente en la ciudad, es trabajar con las instituciones de educación superior que tienen una gran calidad, un gran reconocimiento, como el Instituto Politécnico, evidentemente la UNAM, la UAM, el CINVESTAB. También acuérdate que hay un sistema de institutos tecnológicos que son importantísimos, se conocen menos, porque por lo menos en muchos ámbitos todo el mundo sabe quién es la UAM, la UNAM, el Politécnico, pero se conoce menos ese sistema que es súper importante, de muy buen nivel y que también ellos pueden ofertar un mayor número de lugares. Ya, por ejemplo, ayer declaró el director del Instituto Politécnico que con el apoyo que va a dar Claudia Sheinbaum, ellos van a aumentar la matrícula en diferentes licenciaturas que se requieren para el país, como mecatrónica, robótica, computación e incluso medicina, que es una licenciatura que a veces cuesta trabajo que crezca porque dicen ya hay médicos suficientes y yo creo que no hay médicos suficientes en muchos lugares del país. Pasemos, todavía tenemos unos minutitos más, pasemos a la otra parte de tu agenda y tu responsabilidad, que es la de la ciencia y la tecnología, la investigación para resolver los problemas de la Ciudad de México. Claudia, cuando estaba aquí, insistía mucho que su gobierno va a ser realmente tecnocrático, ¿no? Porque hay unos tecnócratas ahí que nos han gobernado durante décadas que se dicen que son los chicos del pizarrón, pero en realidad no son grandes técnicos. Aquí, por lo que se ve en Claudia, en ti, en el gabinete de la Ciudad de México, sí va a ser un gobierno realmente con gran capacidad técnica. ¿Por dónde vas a llevar esa investigación, ese espíritu tecnológico? Lo que yo pienso y que lo he discutido con Claudia Sheinbaum es que la secretaría que yo voy a encabezar debe sobre todo de establecer un vínculo, ¿me entiendes? No es que la secretaría ella haga investigaciones y tengamos un instituto dentro de la secretaría, no, sobre todo apoyar un poco como estilo CONACYT, pero sobre todo vincular a los investigadores de las diferentes disciplinas, de las diferentes áreas que están en las instituciones de investigación y educación superior con la problemática de la ciudad. Te puedo decir que ayer ya ella acordó con el director del Instituto Politécnico Nacional que se va a empezar a atender una gran problemática del agua. El agua implica resolver necesidades de la gente, de tener agua, necesidades de que no haya inundaciones, necesidad de que no haya hundimientos, necesidad de fortalecer los mantos freáticos, en fin, los mantos freáticos. Entonces, el agua es un gran tema y la idea nuestra, o sea que también ahí yo colaboro, es, en un ejemplo que te doy, es que los investigadores que hay en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, en la Facultad de Ingeniería, en los institutos en general que tienen que ver con este tema, también desde el punto de vista ecológico, porque el agua tiene un papel en toda la vida, claro, en toda la vida de la Tierra y por supuesto de las ciudades. Entonces, ponerlos en conjunto a todos los investigadores de estas grandes instituciones que tienen que ver con este tema para que con el equipo de Claudia discutan cuáles son los principales problemas y cómo resolverlos. Esta es la idea, vincular. ¿Se incluye ciencias sociales también? La investigación.
¿O no? ¿O solo ciencias duras, así que No, mira, yo te decía antes, es fundamental que se entienda que cuando se habla de conocimiento, cuando se habla de ciencia, se implica a todo el conocimiento que ha producido la humanidad en su historia. Claro. El conocimiento ha sido clasificado por motivos de comodidad, inclusive para hablar de ella, pero las ciencias sociales también son ciencias, por supuesto, y tienen que ser tomados en cuenta. Tú imagínate que decidimos que vamos a mejorar en algún lugar el suministro de agua. Claro. Y no tomamos en cuenta la comunidad y Por nomás supuesto. nosotros llegamos y decidimos aquí vamos a hacer y vamos a perforar pozos. No, tenemos que, y no es que yo vaya directamente con la gente o alguien, además de, por supuesto que habrá contacto directo, tiene que haber los sociólogos, que muchas veces son traductores, o los antropólogos, Claro. entre la comunidad y los expertos, entre los ingenieros, o sea, tiene que haber también una intermediación. Y también los sociólogos tienen grandes estudios en los temas de todo lo que tenga que ver con la ciudad, con la Claro. realidad. Hay todo Bueno, yo un te puedo centro de decir, la UNAM sobre ese inclusive tema, sí. también la problemática de la seguridad. Mira, yo nunca creo que vamos a resolver todos los problemas y tenemos una varita mágica con la ciencia y la tecnología para resolver todo. No, pero sí puedo decir que vamos a contribuir a un cambio importante de la orientación tan triste que lleva la ciudad y el país hacia, yo sí creo que se hace una debacle, por lo menos cambiar esa orientación y empezar a buscar lo que yo te decía antes, una mejor calidad de vida para los habitantes de la ciudad y del país. No puede ser el número, la violencia que hay, el número de asesinatos, de robos, y eso también tiene que ver con ciencia y con tecnología. Las cámaras, los policías más preparados, las investigaciones que tienen que ver con el DNA, o sea, todo lo forense, en fin, sí creo que podemos dar un cambio importante, John. Pues qué bueno, Rosaura, se nos está, bueno, ya se nos acabó el tiempo, me avisan, un gusto, un honor, de veras, me alientas la esperanza. Ojalá. Yo creo que pues todos tenemos mucha esperanza en este nuevo gobierno Y todos tenemos que de la Ciudad de cooperar, John. México, y todos tenemos una responsabilidad, también críticamente, los estudiantes tenemos que acompañar y también criticar y opinar y estar presentes en esta labor del gobierno, porque el gobierno no puede estar separado. Así que es un gusto y un honor tenerte aquí y mucha suerte, Rosaura. No te olvides de nosotros aquí en la UNAM, tu casa, y ojalá la UNAM regreses. está en mi corazón. Claro, y ojalá regreses pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos de nuevo en 8 días.